¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente un rato después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Juanqui, Tito, Ricardo Abelluto, Martín Cortese, Facundo Faraone, Fernando Azame, los amigos Pablo, Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo de Villa Carlos Paz, en fin, montón y montón de amigos, por ejemplo el querido amigo Adriano Track, que está siempre, no se pierde un solo video, un solo capítulo de esta historia que hemos dado en llamar Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller, estoy en este sector de mi casa, que ya muchos se están acostumbrando a ver. Bueno, el canal cuenta con la colaboración del querido amigo Gregorio Casa, que tiene un canal muy interesante, la verdad, si andan por ahí y hay mucha gente que por ahí se viene acercando al canal y por esas cosas no conoce el canal del amigo Gregorio, se los recomiendo. Como así también contamos con la participación del querido amigo Miguel en cuestiones técnicas, resolución de problemas, buscándole siempre el sentido común a los determinados problemas y las determinadas complicaciones que se pueden suscitar a lo largo del día. En fin, abro un paréntesis sobre el amigo Miguel. Miguel, amigo, me llegó lo que me mandaste, te agradezco. La verdad, la falta de costumbre de quizás recibir muestras de cariño, bueno, me pone en un lugar que no sé muy bien qué decirte, pero verdaderamente lo que me mandaste, que no es plata ni herramientas, aclaro, para los hitters, los giles, eh, tienen verdaderamente mucho más valor, dado que conoces mis gustos y te tomaste el trabajo de mandarme algo que para mí es bastante preciado. Ya lo verán en alguno de mis tableros, lo vamos a atornillar ahí y lo vamos a tener como un recuerdo de un querido amigo. Después, con las misivas, con las cartas que escribiste, verdaderamente me he reído mucho. Bueno, no las leo por una cuestión de respeto a la intimidad de dichas cartas. Pero bueno, te agradezco un montón y bueno, gracias por acordarte de mi cumpleaños sin que te lo recuerde ninguna red social. Si bien para mí es un día común, un día como todos, de hecho, la pasé normal, con un amigo menos quizás, pero fue un día normal. Vamos a comenzar con el resumen del día, que vendría siendo más o menos el resumen de la semana. Si bien no hice una charlita antes, fue porque se fueron dando un par de factores que, como no estamos todavía en marzo, donde sí obligatoriamente me siento condicionado por una cuestión que me impuse yo, que es hacer una charlita diaria. Pero bueno, eso es entrado marzo, cuando ya todos los amigos están en sus funciones, están de vuelta de las vacaciones. Ahora obviamente todos los días hay contenido, pero quizás charlitas en forma cotidiana no. Sí, anécdotas, muy agradecido con los comentarios acerca de la última anécdota personal que subí, donde hablo sobre las herramientas aeronáuticas y cómo llegué a conocerlas. Bueno, quiero que sepan que la historia es 100% real, 100% real. No puede haber una persona que me discuta el más mínimo párrafo, porque si os hace hacerlo, puede que se entere demasiadas cosas más. Entonces, creo que prefirieron llamarse a silencio y dejar las cosas así. Pero bueno,
Como decía Facundo Cabral, soy un hombre peligroso, estoy armado con la verdad. Como comenté un párrafo anterior, un cumpleaños más, un día más, un cumpleaños más, un día más, con un amigo menos, todos saben de quién hablo. Quizás, bueno, la verdad, con sorpresa, pero bueno, sí se ha interesado, estoy hablando de Jorgito, sí se ha interesado en comunicarse conmigo, sí ha buscado la manera de tratar de llegar, de interpretar qué es lo que pasó. Eh, Somos gente grande, ya estamos todos canosos, pelados, no voy a andar explicando demasiado las situaciones. Hay un montón de desprolijidades, las cuales la verdad me parece que yo no procedí de esa manera. Si bien no soy un santo ni tampoco orino agua bendita, pero hay cosas que yo no las hago bajo ningún punto de vista, ni aunque me pongan los kinder en la morsa. Muchos me dirán tonto, estúpido, otros mentiroso, pero es mi manera de ser, es mi manera de pensar. Y el que obra de esa manera conmigo, bueno, nada, soy una persona que considera que a lo mejor fue una inversión, una mala inversión de tiempo, eh, una amistad que quizás podría haber durado, quizás no era tal, porque no soy de estar encima de mis amigos todo el día, y nada, los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Sé que soy complicado, cuando considero que no hay marcha atrás en determinadas situaciones, no acepto matices, está todo más que bien. Lo que sí, nos cruzamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pero de mi parte, ya no cuento con un amigo. Así que nada, bueno, esa es la parte triste. El otro día se comunicó conmigo porque, bueno, quería hablar y en definitiva lo que quería era saber si se olvidó dentro del ex taller de Antonio una tapa de cilindro. Quiero que sepan que dentro de lo que quedó ahí, lo único que quedó es basura. Pero bueno, se tiró el lance a ver si está bien, amigo, seguí por ese camino que vas bárbaro. Eh, ya está. No hay más nada tuyo. Se acabó. Bueno, comenzamos como siempre con light, tranquilos, sin tener problemas con nadie. Es que yo no tendría problemas con nadie. Lo que pasa es que a veces la gente procede de una forma que no es la que uno lo haría. Y por mi personalidad y mi forma de ser, por haber quizás obrado desinteresadamente, me pone mal, me enoja. Pero, como dicen los haters, los giles, no se pierden de nada. Como les estaba diciendo, volviendo al eje de la cuestión, volviendo al hilo de la charlita, fue una semana acalorada, sacando un par de días que estuvo muy lindo, que se prestó. Estoy haciendo con mi sobrino una refacción en una casa en Castelar. Bueno, estoy haciendo el tercio inferior y el tercio superior de los revoques, más algunos parches en cielo raso. Estoy juntando todo ese contenido para, bueno, pegarlo mediante TikTok y subirlo en un video largo, bueno, la preparación del material, quien les habla usando el fratacho, la cuchara, en fin, podría subir un montón de videos cortitos, pero bueno, no lo hice hasta ahora, digamos, porque también tenía la temática de volver a la grabación en tiempo real. ¿Por qué no? 2 horas ahí en ese trabajo.
Lo que pasa es que había unas diferencias presupuestales de plata, básicamente, con la señora. La señora aparentemente tiene más de una propiedad en alquiler. Es como que está cansada de que la estafen por lo que dice y manifiesta. Está cansada de que la estafen gente del gremio, llamémosle. Tuvo problemas o diferencias con albañiles, con plomeros, bueno. Ya de movida me dijo yo, plata adelantada no doy. Le digo, señora, arrancamos mal, yo me manejo con un anticipo, si no, no hago nada, esto es así. Imagínese que el último día usted me dice, no te pago, y yo qué tengo que hacer. Agarrar el cortafierro y bajarle todos los revoques que le hice. Pero bueno, se han ido suavizando las cosas, ha visto el potencial, ha visto los resultados y bueno, me propuso un montón de tareas más que yo sé que obviamente el dinero lo tiene, pero quiere ver hasta dónde se puede afinar el número. El número se va a afinar hasta un punto, después no se va a afinar más porque ya por menos plata no hago los trabajos. No es pedantería, no es soberbia, hay un presupuesto de vida que uno tiene y gracias a Dios, vamos a decir, o a quien mande, si no voy para ahí, voy para allá. Eso es indistinto. Me verán las manos sucias. Muchos pensarán, Tano, ¿qué estuviste haciendo? ¿Sacando una caja de velocidades? ¿Que metiste la mano en un Ford 7000? ¿Qué hiciste? Nada, ya habíamos terminado las tareas con mi sobrino, estábamos a la espera de venirnos, de ir para la casa, yo para mi taller. Pero bueno, quedó en pasar el corralón a traer un último pedido de material. Y estábamos esperando, yo le dije hasta las 18 horas. Me cuesta un poco hablar en 18, 19 horas, 20 horas. Yo le digo a las 6 de la tarde. Yo hasta las 6 de la tarde estoy, después me fui. Llega a 6:05, tendrá que volver mañana. A las 6 de la tarde estábamos poniendo la moto en marcha y nos estábamos yendo. ¿Así de pedante y soberbio sos? ¿Así de pedante y soberbio sos? Sí, puedo ser peor, pero tengo clientes, por suerte, que no se merecen conocer esa arista mía. Y si no les gusta, llévense este paquete para Mendoza. Pero bueno, nada, el corralón va a volver mañana con un pedido muy chiquito, no es tanto lo que se necesita. Ya estoy en instancias finales, me quedan hacer un par de parches en los cielos rasos. Los paños grandes de revoque ya los he resuelto, me ha llevado mucho material. En la parte más, porque no era un revoque regular, o sea, si bien estaba y está, porque utilicé una parte de arriba y una parte de abajo para reglearlo, está a plomo, pero tiene un espesor en algunos lados de 5 centímetros, en otros de 4, en otros de 3, en otros quizás un poquito más, pero es culpa de la construcción de la época, donde los ladrillos venían doblados como un moño, o cortitos, o anchos, y el albañil, por más que haya querido levantar a plomo, se le complicaba, si sabré de eso. Y hoy veníamos hablando con mi sobrino de mi paso como peón de albañil con el viejo Jiménez, muchos lo recordarán de haberlo escuchado acá en el canal. Después voy a leer, algún día contaré la anécdota de cómo nos empezamos a vincular y cómo empezamos a hablar y demás. Cuando hacíamos los frentes en piedra. Lo único lindo que tenía eso es que por ahí con un bastoncito de 6x2, siendo generoso, 6 de arena, 2 de cemento, se trabajaba todo el día, porque darle forma a la piedra, y por ahí faltaba un golpecito mínimo y se explotaba toda, y había que empezar otra vez,
y bueno, por ahí podíamos desarrollar 2 metros cuadrados por día. Eran trabajos a 45 días, 30 días, un frente, una fachada en piedra, daba muy buenos resultados, muy buenos réditos económicos y además llevaba mucho trabajo, se avanzaba muy poquito. Albañiles, técnicos, trabajadores de la antigua escuela no me dejan mentir. Veníamos hablando de eso producto de que, claro, bueno, él ve como que está confrontando con la realidad de lo que tanto material llevó. Un día hicimos un pastón de 9 baldes, más otro de 6, después 2 de 3, después bueno, se terminó el día, después otro de 6 y así fuimos llenando los distintos lugares donde obviamente se necesitaba la reparación. Obviamente, digo mucho obviamente, mucho obviamente. Obviamente para uno, para ustedes no, porque no lo saben, no se los comenté. Pero en el tercio inferior, bueno, la humedad es ascendente en algunos sectores. Eh, Producto, calculo, no tengo certezas, de la rotura de algún caño. Bueno, lo que hice fue hacerlo directamente en cerecita y sobre la cerecita o el hidrófugo. Le digo cerecita porque se le llama cerecita en líneas generales, pero hay hidrófugos de muy buena calidad. Incluso he trabajado con hidrófugo el albañil, hidrófugo el hornero, hidrófugo marca palito. Pero cerecita va muy bien y bueno, la cerecita se prepara, todos lo saben, arena, cemento y en el agua se adiciona una porción obviamente de este producto tan noble. Arriba inmediatamente, una vez aplicada, la cerecita ya preparada para el amigo Patricio, a mí igual, para el señor Patricio Garay, que me va a estar siguiendo paso a paso lo que digo. Una vez aplicada la cerecita, preparada obviamente, hay que ponerle el material que corresponda. Si quieren revocar en concreto, revoquen en concreto. Si quieren revocar en cal, obviamente hagan lo propio, porque una vez que la cerecita se seca, ya después la adherencia es cero, la cerecita se quema. Yo he revocado en cerecita muchas cosas en determinados lugares. Un cliente me había pedido una vez, había levantado una construcción, el pequeño reducto que tenía dentro de la habitación, un estilo vestidor, como lo que quiero hacer yo, pero parecido. Tenía otro tipo de valores dentro de ese vestidor y me dice, revocalo en cerecita, no puede entrar una gota de humedad. Bueno, los 2 centímetros de cerecita más los 2 centímetros de carga que le iba a hacer en cal, se lo hice todo en cerecita y quedó revocado de esa manera. Después por ahí el pintor habrá renegado porque la adherencia a veces no es la misma. Pero no les dije por qué me quedaron las manos así, o sí, ya me olvidé. Me quedaron las manos así porque me puse a sacar, a estar ahí de balde. Digo, ya va a llegar el camión, ya va a llegar el corralón, y no llegaba, y estar ahí de balde. Empecé a sacar algunas plantas porque le están alquilando a una chica que es una nena de 20 años y bueno, no cortan el pasto. Es medio un bardo la casa, sinceramente. Así que bueno, nada, por una deformación cuasi paternal, digamos, le arranqué un par de yuyos, pero yuyos copados. Después lo van a ver en los videos. Le estaba tomando prácticamente la reja, la entrada, pero no la entrada por la pared. No la típica enamorada del muro, sino que iba por el piso. Así que bueno, le levanté todas esas plantas y se ve que la clorofila, planta con mucha clorofila, bueno,
se me adhirió a la callosidad de las manos. Imagínense el abandono de dicha finca, que la escoba, una escoba que usamos, que está ahí, había quedado apoyada contra la pared y la planta se había empezado a enroscar en el palo de la escoba. Increíble, increíble, pero es real, están los videos. Así que bueno, ese es más o menos el resumen. Ya mañana calculo que voy a terminar eso, porque se me están atrasando otras cuestiones. Así que nada. Lo que pasa que también le estoy pudiendo dedicar pocas horas, producto de que, bueno, en la mañana cuido mis hijas. Y nada, como les comenté en otro video, en otra charlita, trabajé tranquilo todo diciembre, todo enero. Bueno, la madre también tiene derecho ahora que arrancaron sus guardias y demás, trabajar. Así fue el convenio. Bueno, yo cuido a las nenas, sale de trabajar, las entrego, las llevo, las entrego a la madre, quiero decir. Las llevo y bueno, después me voy a cumplir con las tareas. Hay algunos días que la hermana mayor tiene franco y bueno, se puede quedar a la hermana mayor de la madre, se puede quedar a cuidarla y bueno, yo hago mis tareas en forma normal. Pero bueno, eso sería el resumen. Para aquellos amigos que me preguntan sobre Ecoagua, ¿cómo va Ecoagua? ¿Qué está pasando con Eco? Las preguntas son: che, Tano, ¿cómo va lo de Ecoagua? Abajo, ¿qué es Ecoagua? Más abajo, soy nuevo en el canal. ¿Qué pasó con Ecoagua? ¿Quién es Ecoagua? Y así podemos seguir hablando sobre comentarios un rato largo. Bueno, Ecoagua es la empresa que gira bajo el nombre Fantasía de unos, llamémosle, vecinos que hasta una época eran muy allegados. De hecho, se han cansado de guardar el auto en otra época en mi entrada. Cosa que a mí me favorecía porque yo vivía en Flores, todos conocen mi matrimonio. Y me parecía piola que esté el auto, que haya un auto para que parezca que la casa estaba con gente. Obviamente una confianza relativamente importante, si bien no cerraba a todos. Es una señora que es la fundadora, llamémosle, de esa empresa, que gira bajo el nombre de Fantasía. Todo eso lo aprendí con mi abogado. Gira bajo el nombre de Fantasía de Ecoagua. Y hace un montón de años que está. Bueno, resumiéndoles las cercanías y demás cosas, les cuento más o menos cómo fue que yo empecé a trabajar con esta gente. Bueno, alguna que otra vez en el pasado me lo habían propuesto, pero verdaderamente no me cerraban los números por ningún lado. Y cuando les hablo del pasado, les hablo del pasado muy atrás. Un día estábamos en pandemia, vamos a situarnos en esa época. Estábamos en pandemia. Los primeros 15 días de la pandemia, les diría hasta los primeros 20 días, la pasé casi espectacular. Iba a mi taller, 3 cuadras de casa, hacía lo que quería, tomaba unos mates, algo había uno. Siempre dije, si yo me rompo una gamba, mis hijas tienen que seguir viviendo. Algo tenía encanutado. Vieron que uno no gasta demasiado. El proveedor de Total y otro muchacho que una vez comentó acá en los videos, en las charlitas, me vendían herramientas. Bueno, les pagué todo como corresponde. Después ya no se pudo salir más para ningún lado. Todo quedó
cerrado al 100%. No les estoy contando, no les estoy diciendo nada que no sepa. Pero bueno, los primeros 20 días la pasé espectacular. Después, bueno, ya no se podía salir para ningún lado. Y ya la verdad que me estaba volviendo medio loco por varios temas. Los ahorros no quería que bajen demasiado. Después soy un tipo que todos los días hace, les guste, no les guste, lo comprendan, no lo comprendan, me tomen de loco, de enfermo, de mentiroso. Soy un tipo que todos los días hace. Como mucho, a las 6 de la mañana, arriba, como mucho. Bueno, ante esa desaceleración de tareas, nada, me comencé a volver medio loco. Y nada, por esas cosas, la señora fundadora de la empresa me llama, pero no por cuestiones de la empresa ni nada que ver. Me llama porque también, aburrida en su casa, se había puesto a ordenar ropa dentro de un mueble, esos muebles comprados en Easy, un placar como de no sé cuántos cuerpos, con no sé cuántas puertas, hay fotos, hay videos de eso. Me llamó porque se les estaba descuadrando todo, se estaban saliendo las puertas, bueno, un desastre, espectacular. Fui con las herramientas, tornillos que tenía en el taller, angulitos, chapitas, máquina de agujerear. Bueno, me puse a hacer las tareas, lo di vuelta, corrí la cama para todo hacia un lado, lo bajé en el piso, lo reforcé por todos lados, lo encolé, lo dejé sargenteado. Espectacular. Voy al otro día para obviamente darlo vuelta, terminar de apretar las puertas, los tiradores, qué sé yo. Y escucho a la hija, llamémosle vicepresidenta de esta afamada marca de purificadores de agua. Vieron que uno está en sus tareas, pero a veces está el oído en otro. Como a veces también la vista, o bueno, depende, la automatización que uno tenga para hacer las cosas. Que está lejos del chusmerío, está lejos del chusmerío. Me pareció escuchar a la señorita Macarena, como la habíamos llamado cuando yo hice el video de Coagua. La señorita Macarena tiene otro nombre, pero mi abogado me dijo, no cites a nadie por su nombre, por las dudas. Contá tu verdad, todo lo que quieras. De todas maneras, todo esto está en el Tribunal del Trabajo número 1 de Morón, así que... Bueno, escucho a la señorita Macarena diciéndole, no, tenemos que hablar con el Tano, se lo tenemos que proponer, se lo tenemos que decir. Bueno, termino mis tareas, qué sé yo, junto a las herramientas, le muestro cómo quedó el trabajo, del ropero, el placar, bueno, papá. Me hago el tonto como perro que lo están intentando abordar por atrás. Y me escucho la propuesta, a ver de qué se trata, porque hasta ese momento no sabía. Y me dicen, estamos en plena pandemia, el tema de los purificadores explotó, la gente tiene mucho miedo, necesitamos un instalador. Mamá, por la señora, creo que la llamábamos la señora Correa, que tiene un apellido parecido. La señora Correa es una señora que ya, o sea, si bien no es mayor, no está en la tercera edad, o quizás sí, pero en los primeros años de la tercera edad, y regala salud, o sea, está muy bien, pero bueno, tenían miedo de que salga a hacer cualquier cosa. Me dice, mamá no puede salir, yo me pongo de recepcionista, atiendo y vendo, vendedora, la mina. Macarena, si te tiene que vender semillas de alambre de púa,
te los va a vender. Si te tiene que vender hielo en Alaska, te lo vende, no tiene drama. Me dice, Tano, esto es así, te vamos a dar la camioneta, está el autito mío, pero el otro instalador desapareció, había un muchacho, por eso se encontraban en Bolainas, está el autito mío, un Renault Kwid, o sea, pero la unidad de valor que tenemos en la familia es la camioneta Duster, que tengo la cédula ahí, a mi nombre. Esta es la cédula que me... Vamos a tapar algunos datos. Que me autoriza a... Bueno, que me autoriza a manejar la camioneta. Hasta el día de hoy la tengo. Me dice, bueno, la unidad de valor que tenemos es la camioneta, pero a este muchacho no se la... En caso que vuelva, no se la vamos a dar. De última le daremos el autito mío porque verdaderamente está explotado el tema de la instalación de purificadores, limpieza de tanques y bla, bla, bla. Bueno, le digo, pero yo ya tenía el antecedente de que era poca plata, poca plata. Déjame que lo piense. Bueno, cuando me quería acordar eran las 3 de la mañana, estaba en el taller tomando mate, hice un montón de locuras, sanas locuras, pero que las he contado, he encabado las pinzas, ya no sabía más qué hacer, bajé todas las herramientas, las volví a subir, ya estaba... Digo, bueno, acepto. Bueno, me tramitan la cédula azul de la todo vía mi Argentina, online, bla, 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 bla. Me transformo en persona esencial para poder circular por donde sea necesario. Era yo. La plata seguía siendo 2 monedas. Yo trabajando barato era caro. Sinceramente, trabajando barato era caro. Para ellos. O sea, yo trabajando barato les resultaba caro. Pero como se vendía como pan caliente los equipos estos, les servía. De última lo aumentaban un poquito, todos contentos. Bueno, como les digo, me transformé en persona esencial. Donde me paraban, me habían dado 2 hojas así. Mostraba, siga. No sé ni qué decían las hojas, sinceramente, no sé ni qué decían. He estado instalando en zona norte, era el fuerte, cundía el pánico en zona norte, mal. Capital Federal, bah, me he dado el lujo de doblar en U en 9 de julio porque no conozco Capital, no me interesa, no me gusta. Venía manejando, qué sé yo, bueno, el GPS del celular que tenía en aquel momento daba lástima. Doble en la próxima, no, bueno, me colgué, decía, bueno, usted se encuentra, de estar a la vuelta me encontraba a 27 cuadras de mi destino. Olvídate, doblé en U, bueno, listo. Hasta esas libertades. Bueno, instalaba, todo perfecto, cambios de filtro, porque yo realizaba los cambios de filtro, porque había mucho equipo en comodato. ¿Qué es el comodato, Tano? Les cuento qué es el comodato. El comodato es, este es un equipo purificador. Todos los meses me vas a pagar una cuota, vas a hacerle el mantenimiento correspondiente, que algunas cosas van a pertenecer a mí, y otras cosas, como es el cartucho de carbono activado, va a pertenecer a vos. O sea, todos los años, en pandemia cada 3 meses, se cambiaban los cartuchos. Perfecto. Bueno, yo sabía que la plata de mis hijas estaba segura. Instalar un equipito para mí de esos, sacando los que ya vinieron después, posteriormente, porque también la casa, que tengo que hacer memoria, y voy a tener que hacer memoria porque no tardan en llamarnos el juez, una casa ProWater creo que se llama,
Una casa que está ahí en Juan B. Justo, que es donde compraban todos estos equipos. Bueno, cerró. Tenían el stock que tenían en la casa. O sea, la casa era la casa adelante, una oficinita, llamémosle, una oficinita más atrás, y atrás una especie de tallercito donde se rellenaban los cartuchos. ¿Cómo que se rellenaban los cartuchos? Sí, compraban el carbono activado después de una limpieza exhaustiva y qué sé yo, y le hacían la restauración a cero del cartucho. Bueno, le limpiaban con un cepillo de diente las arandelas de asiento. Bueno, quedaba como si fuese nuevo. Estaba en el instalador porque había equipos que ya estaban vendidos, no en comodato. Ya era mío el equipo. El filtro que sacás es mío. Estaba en el instalador, que era quien les habla, chamullarse al dueño del equipo para poder recuperar el cartucho. ¿Cómo hacía? Decía, bueno, sí, es suyo, yo lo comprendo, pero me lo tengo que llevar porque esto dentro tiene un caldo de cultivo importante y hay que descartarlo en un lugar acorde. Perfecto, ningún problema. Siempre me dijeron, cuando te la ves mal, vos decís yo soy instalador, hablen con la oficina. Se hacía una prueba con 2 vasos de agua, o sea, lo que atenuaba el carbono activado era la presencia de cloro en el agua. En algunos lados no daba resultado porque iba otro tipo de equipo, pero así todo la gente se sentía más segura. Por ejemplo, en Ituzaingó, San Antonio de Padua, Moreno, se ha trabajado mucho en country. Ahí el agua necesita otro tratamiento, piedra de polifosfato, que verdaderamente lo tenían de adorno, pero les daba la seguridad de que el agua estaba pasando por un filtro de una empresa con más de 30 años de antigüedad en el mercado. Yo, instalador. Bueno, me pasé toda la pandemia así. Obviamente yo, como les estaba diciendo, tenía, no sé, 10 comandas para hacer, las desarrollaba todas, no tenía horario, el instalador llega cuando puede, estamos en una situación complicada y se va. Bueno, por ahí me quedaban 2, 3 horitas. Clientes míos que no cundían en pánico ante la presencia de alguien trabajando, me permitían realizar mis tareas, algún cambio. Me acuerdo que era invierno, no tardó en llegar el invierno, alguna limpieza de estufa, algún cambio de termo, alguna grifería que no andaba, algún corto en alguna casa. Bueno, realizaba mis tareas después de estos temas. Perfecto. Era el tipo 10. El muchacho del cual les estaba contando, pues yo parece que dejo las cosas en suspenso, pero siempre vuelvo al eje en algún momento. Desapareció. No fue de los que lo asaltaron y desapareció, sino que dijo, yo me quedo en mi casa, esto no me sirve. Entonces, bueno, el Renault Kwid de Macarena no se usó, yo seguía con la camioneta. Ellos le llamaban confianza, yo le llamaba responsabilidad. ¿Qué pasa? Empieza a pasar la pandemia, pasa un año y medio, empiezan las libertades, la liberación de algunos gremios. Yo seguía siendo personaje esencial, no tenía problema por eso, pero ya me podía ir a trabajar. Entonces, de estar de 8 de la mañana a 6 de la tarde o 7, vamos a hacer un turno. O sea, vengo a las 12, me voy a las 7 de la tarde. La mañana hago mis cosas, porque ya tampoco me está sirviendo la guita, porque empezó a bajar el pánico, muchos equipos se desinstalaron. Bueno, ningún problema. Listo.
Cada carga de gas que se hacía en la camioneta se llevaba el ticket, cada cobranza que yo hacía se entregaba la plata. De eso creo que nadie puede decir nada. Si no, este video seguramente llegará a oídos o quizás hasta verlo a alguno de los involucrados en esta empresa y puede salir a comentar sobre mi desempeño en dicha empresa. A todo esto, la señorita Macarena, vicepresidenta, autonombrada o autotitulada así por ella misma, decide que va a abordar lo que es la línea industrial. Ya estábamos afuera de la pandemia. ¿Qué es la línea industrial? Purificación de agua para soderías, gente que por ahí tiene plantaciones y no de tomates, ozonizadores de ambiente, que ahí más que nada yo lo que hacía era hacer lo que hoy sería un pedido ya, porque iba, lo llevaba, lo enchufaba, lo prendía y listo. Pero a veces había que hacerle la derivación en cable canal con el toma. Bueno, porque estaba el toma muy lejos del metro de cable que traía el OZ1, OZ2, OZ3. Eso cobralo lo que vos quieras. Me decían, no, no hay problema. Acordate, una monedita para la empresa. Perfecto. Bueno. En un momento, la presidenta y la vicepresidenta pelean, se pudre todo entre ellas. Una se queda con la línea industrial, la otra se queda con la línea domiciliaria, que es la que manejó toda la vida. ¿Y el Tano dónde queda? El Tano queda con las dos. Bueno, 3 días de la semana con una, 2 días con la otra. Bueno, la pasé mal en varios aspectos porque por desprolijidades de la señorita Macarena he tenido que discutir con clientes, yo pudiendo decir a mí la verdad me importa 3 pepinos de esto. Por ejemplo, en la zona de, a ver, no les quiero mentir, la zona de Barracas. En la zona de Barracas habían vendido 6 meses atrás un equipo para que el tipo comience a potabilizar agua para vender. Ya el tipo había hecho el lugar, me acuerdo, le empezaron a meter bolazos de todos lados, que el equipo está en fábrica, bueno, no hay problema. No, que el equipo están llegando porque le había al equipo de purificación industrial, el tipo le había querido anexar lo que es la parte de ozonización. No, porque las lámparas no llegaron. Justo le agarró COVID a este proveedor, justo le agarró COVID al otro. Todos se habían ido a Brasil, a Mar del Plata, todos se habían ido de vacaciones. Y el tipo, el paraguas, estaba recaliente porque, nada, yo lo he llevado a retirar el equipo de Aquaworld. Yo lo he llevado a retirar el equipo de Aquaworld. Bueno, agarraron los billetazos, listo, la patinaron un poco para cada lado. Llegó el momento que el tipo le dijo, o me pones el equipo o devolveme la guita. La guita, no había más guita, lo lamento. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Yo no iba a poner un peso en mi bolsillo ni para el peaje. Bueno, me presento, voy, le planteo cómo hacer la instalación. Tiene que haber un tanque donde se acumule agua, que lo bombee, la filtre y después la almacene en otro, que tiene que ser de acero inoxidable. Le propuse hacer toda una estructura
o sea, una estructura tipo mangrullo, como le llamarían algunos, con una altura correspondiente, con una bajada a canillas llenadoras. Todo eso le hacía ganar tiempo como para que, o sea, era mi propuesta para el desarrollo de esa instalación que funcione bien y le hacía ganar un poco de tiempo. Bueno, se vendió un equipo en la zona de Pergamino, Junín, no sé, bueno, fueron a buscar la plata allá, otro quilombo más, pero yo seguía trabajando fielmente con la señora Correa todos los días, haciendo las cobranzas, los cambios de filtro, las instalaciones, la venta, bla, 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 bla. Llega un momento que ya terminó la pandemia, bueno, se van de vacaciones a Brasil, me queda un saldaño ahí por cobrar, ustedes saben, un saldaño importante, plata importante. Se van, se van a Brasil, me dejan con un muchacho que se llama, vamos a decirle Ángel, que tiene un nombre así tipo santo, pero para mantenerlo en el anonimato, que más o menos sobraba de padre de las chicas. O sea, si bien eran 4 hermanas, Macarena, 4 sí, estaba Élida, Guada, Silvina y Macarena. Bueno, Macarena, era la que estaba con el tema de Coagua. Las otras, cada una en su vida, yo tenía buena relación con todas, pero cuando se pudrió con todas. Está perfecto. Bueno, yo seguía trabajando con la madre, con la señora Correa. Esporádicamente le hacía entregas de OZ1, OZ2, o sea, esporádicamente le llamo a que no había ventas todos los días de eso, pero había tareas por cobrar. Yo era personal de la empresa, fijo. Cuando no se hacía service, cuando esto, cuando el otro, yo todos los días, de las 12 del mediodía a las 7 de la tarde, desarrollaba tareas. ¿Qué pasa? Bueno, la señora Correa tiene una nietita chiquita, obviamente, bueno, vieron cómo son las abuelas con las nietitas, que esto, que lo otro. No pensaba salir más a hacer nada, o sea, había encomendado todo en mí. Bueno, perfecto. Pero te fuiste a Brasil, se fueron todos de vacaciones a Brasil, el Tano quedó trabajando con Ángel, que Ángel le apunta al suelo y le erra. Necesito que hablemos un poco de los números. Necesito acomodar los números, no me está sirviendo. Ya comenzaban las clases de las nenas, que hay que comprar zapatillas nuevas, cuadernos, o sea, estoy dedicando varias horas del día a tu empresa, te está llenando los bolsillos, acomodame los números. No estamos ya en pandemia, no hay el caudal de laburo que antes, o sea, vamos a empezar a hablar un poquito en serio. No gustó ese comentario. Bueno, me dice, mira, lo que yo te puedo proponer es que en vez de todos los días de la semana, reduzcamos a 3 días y en esos días vos haces lo que necesites, lo que quieras, y bueno, vamos viendo. Listo. Hoy, uno de esos días, bueno, me mandan a hacer determinados service en zona de La Tablada, lugares complicados que había que entrar con la camioneta, están los videos, está todo. Había que entrar porque entraban 10, salían 4, temas así. Yo no tengo nada contra la gente de ahí, pero era medio complejo. Ciudad de Dios parecía en algunos lugares. El tipo iba tranquilo. De hecho tengo los contactos de algunos muchachos en WhatsApp. Me decía, vos estacionate al lado, yo te voy a buscar, pues si no, no entras. Es así. Bueno, uno
de esos días, en un service, la pandemia dejó a la empresa sin mangueras atóxicas. Sin mangueras atóxicas y sin mangueras flexibles. ¿Para qué eran las mangueras atóxicas? Para unir la grifería con el equipo, netamente. Generalmente se utilizaban 80 centímetros con 2-3 precintos y quedaba todo ahí para que el pico se pueda mover. Eran 80 centímetros, hay 3 equipos, te llevas 3 mangueras de 80 centímetros y se acabó el problema. Le digo, pero hay veces que lo quieren un poquito más retirado, ya me quedan tensos los precintos, para todo eso foto, video, foto, video, foto. Listo. Todo eso hoy me sirve como prueba. Bueno. Me dice, te vas a llevar 1 metro, pero fíjate, pues también en 5 es otro que se va, bueno, listo. Más ratas. Una instalación que yo había hecho en pandemia, que no se conseguían mangueras. Habíamos conseguido una, las conseguí yo, atóxica, pero era como un látigo. O sea, movían el pico de la canilla y se movía el equipo con todo, durísima. Se imaginarán más o menos de qué manguera estamos hablando. Una chica me decía siempre, no te olvides cuando venís, porque todavía seguía con la mecánica de cada 3 meses cambiar el filtro. No te olvides la próxima cuando venís de traer la manguerita porque se me cae todo. A veces mi hijo pone el vaso arriba y se cae. Llama a la empresa. Llama a la empresa porque yo salgo con 3 equipos, me dan 3 mangueras. Ya llamé 5 veces, lo anotan, se olvidan. Listo. Justo ese día había ido a un cliente, el cliente no estaba, avisó que no iba a estar, al menos en el horario que yo podía pasar, me quedó el equipo con la manguera. Digo, hoy es tu día, tengo la manguera. Levanto el baúl de la camioneta, levanto la tapa del baúl de la camioneta y me encuentro con 4 equipos que yo no había sacado. No había desinstalado, 4 equipos más para instalar. Yo mi caja de herramientas ya no la llevaba, me manejaba con la de ellos, que era una pico del oro, 2 destornilladores Phillips zafados, pero zafados de verdad, 2 destornilladores planos, una lata así llena de Orvin, nada más. Después todo el resto le fui metiendo yo, francesa, pero que las voy a pedir para hinchar los Kinder, porque no sirven, son de las que no sirven. Bueno, yo salía de la empresa y la ponía generalmente en el baúl, pero como andaba con poca carga, porque iba más que nada a hacer cobranzas y un equipo, la cargué en la camioneta, al lado del asiento del acompañante, en el piso, puse la caja, no vi. Cuando voy a buscar la manguera, los vuelvo para atrás un poquito, y en la caja había precintos también. Cuando voy a buscar la manguera del equipo, levanto equivocadamente la tapa del baúl porque el equipo había quedado adelante y me encuentro con todos esos equipos retirados y para instalar. No es mi problema, listo. Instalé la manguera por motus propio. Después le explico a la señora Correa. Bueno, llego de Berazategui a Edo, Hay un video que hice mostrando Industrias Baco, la puerta de Industrias Baco, bueno, ese día. Bueno, llego, le digo, le bajo la plata, le bajo la caja de herramientas, le bajo el equipo que no se instaló, le digo, atrás hay, creo que eran 3, eran 4, pero vamos a decir 3. Hay 3 equipos para bajar, le digo, que pues, obviamente yo tendría la misma política. El equipo cuando se desinstala, generalmente cuando lo instalan está todo amor y paz, cuando se desinstala en malos términos, o sea que vienen con agua, y si se desinstala en buenos términos, igual viene con agua o está todo el cartucho embebido.
Le digo, se te está mojando la camioneta, querés que te los baje. Pero vos no podías en ese horario. No te cuestioné nada, yo simplemente te dije que si querés te lo bajo. Bueno, bájalo. Bajo a los equipos, había como una especie de rejilla que se ponía todo ahí y se descargaban solos hasta que hagan lo propio, la limpieza, lo acondicionen para el comodato o la venta. Bueno, hay un montón de aristas y cosas que vamos a omitir, pero vamos llegando ya al final, porque si no se hace muy largo y después... Me acuerdo que el otro video que hice había quedado en 2 partes. De más está decirle que, bueno, Macarena me mandaba a instalar equipos doble carcasa, bajo mesada, que había que hacer perforación de mármol, que no es fácil, corriendo riesgo uno de que se raje, instalación de equipos por ósmosis inversa, montón de cosas. Bueno. Me dice, le digo, mirá, como dije unos minutitos atrás, entregué la plata, el equipo, toda la cobranza, la factura del gas. Le digo, la única condición mía es, cuando ando con la camioneta por la capital, sí, tengo que estacionar, la meto en un estacionamiento. Yo no me quiero volver a pie, no quiero nada. Ticket de esto, ticket del otro, pum, las cuentas, pam, listo, todo bien. Digo, mirá, me están debiendo una plata. Quiero X. No sé, plata de hoy, 100 pesos. Quiero 100 pesos de la plata que me están debiendo. Bueno, ya te traigo. Pum, me lo da. Y me dice, mirá, yo ya estaba con trabajo en el taller, con mis trabajos. Dice, mira, vamos a hacer así, porque esto bajó mucho, yo me estoy medio arreglando con Ángel, vamos a decir. ¿No querés venir un día a la semana? Bueno, comienzo a ir ese día a la semana. Ese día a la semana me doy cuenta que estoy gastando más de lo que gano. Entonces, bueno, le digo, poneme el billetazo de lo que tengo a favor, que son 2 instalaciones industriales, eso arreglarlo con Macarena. Bueno, me cancela lo trabajado, la llamo a Macarena, me dice, quédate tranquilo, Tano, el viernes ya tengo a alguien que me va a prestar unos dólares, que esto, que el otro. Bueno, el viernes al mediodía digo, voy a ver si me bloqueó o falta un ratito. Miro, no me bloqueó. No le voy a mandar ningún mensaje. A eso de las 3 de la tarde miro, ya estaba bloqueado. Listo. Vamos por ahí. Bueno, fui a mi abogado, le conté la historia, le conté todo. Y me dice, bueno, vamos a mandar telegrama de despido. Bueno, me contestaron cómo se hace este intercambio telegráfico, que no me conocen ni por Gil. Yo les pongo que sí, me conocen por Gil. Otros me vuelven a contestar que no me conocen ni por Gil y que niegan esto y que se sigo jodiendo. Me van a hacer con la no sé cuánto. Y salta mi abogado y le tira, ya está, no, se inician acciones penales, listo. Legales. Listo. Bueno, se pidieron informes a determinados lugares. La cosa es que todo llegó al Tribunal de Trabajo número 1 de Morón, donde está el expediente, todo como corresponde. No se dejaban notificar, primero porque la señora Correa vive atrás, Macarena en un edificio, no se dejaban notificar. Ahora se las notificó bajo vuestra responsabilidad. Así que ya la demanda está trabada y ahora que Dios las ayude. Yo tengo 7 testigos presentados, más toda la evidencia, más todo lo que vuestra señoría quiera saber. Vamos a ver qué sale.
cuanto menos el dolor de cabeza lo van a tener. Así que nada, esa es la historia de Ecoagua. Se me pasó un poquito la charlita, pero bueno, quería para aquellos que preguntaban responderles cómo por monedas la gente a veces cambia. Cerramos el tema, después les contaré cómo va, dado que esto ya está por resolverse. Mi abogado, la verdad, tipo de extrema confianza, que me conoce hace años, siempre ha sacado adelante los pocos problemas, porque a veces uno necesita un abogado, pero no porque tengas problemas. Necesita un abogado porque hay trámites que hacer, con todos los autos que tuve, con las separaciones, el divorcio, bueno, montones de cosas. Él siempre tuvo y me conoce, me dice, mira, no te hagas el loco, no te pongas loco, porque esto es un laburito a 2 años. Dicho y hecho, se están cumpliendo ahora los 2 años y 2 meses por las ferias de que se mandó la primera carta de documento. Así que Daniel, si estás viendo, un abrazo grande. Así que bueno, gente, les mando un saludo, les agradezco la paciencia. Ecoagua, resumiendo, es una empresa que gira bajo el nombre Fantasía, no sé si todavía estará. Yo formé parte del plantel como técnico instalador en negro, tengo capturas de Macarena felicitándome en Facebook por el espectacular desarrollo de algunas instalaciones. Pero bueno, es así, cuando esto se acaba, se comienza a hacer macana. Cuando trastabilló con el paraguayo, es un muchacho paraguayo, pero bueno, cuando trastabilló con el paraguayo, porque se gastaron toda la plata del equipo, y después le empezaron a meter verso, que tal tenía COVID, que el otro le agarró COVID. O sea, estaban todos de vacaciones. El único que fue y puso la caripela fui yo. El único que terminó aguantándola por teléfono a los gritos fui yo, cuando no tenía razón para nada, porque a Macarena será excelente vendedora, pero le pones una pico del oro y un destornillador y no sabe ni siquiera cuál es cuál, porque es la realidad. Entonces, no me vengas a hablar de cuestiones técnicas porque no sabes. Podrás haberte comido todo el chamullo, pero no porque sea algo que verdaderamente te guste, sino porque es algo que vendés. Y el que instala sabe lo que instala y cómo lo instala. Todo el desarrollo de todo lo que se hizo en esa instalación, como en tantas otras, fue mío. Y eso no me lo puede negar nadie. Y el pibe que se le fue, que desapareció, que dice, nos dejó repagando, hizo bien, porque lo están recontra explotando. Pero bueno, cada uno sabe sus necesidades, nadie tiene la obligación de quedarse ni de nada. Yo llegué hasta las últimas consecuencias, tratando de ir por las buenas. No se pudo, no se logró, terminamos en tribunales. Gente, les mando un saludo, mañana será un nuevo día, espero que anden bien. El agradecimiento, si se quedó hasta acá, nuevamente al querido amigo Miguel, querido amigo Gregorio, querido amigo Dalton, Zapito, Cobursa, Tito, los amigos Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo de Villa Carlos Paz, el querido Diego Segovia, Eugenio, Javier, montón de amigos que están siempre, pero montón de en serio de amigos que están siempre. El querido amigo Jonathan, te mando un abrazo. Bueno, a todos. Si en algún momento no saludé al querido Gustavo Pasaro, mi querido amigo Gustavo, en algún momento no saludé a alguno, como al amigo Jorge de Uruguay, si te quedaste hasta acá, un abrazo grande y nos vemos mañana en otra charlita, en otro videíto, en otro momento, en otro contacto.